En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización de la Feria del Libro por hacer posible esta velada literaria y también a Isabel Torón, que está aquí presente. Y, digamos, aparte de ser cantante y profesora de canto también, pues es hija del gran poeta Saulo Torón. Igualmente a Octavio Miguel, que es el editor. Y aparte, bueno, filólogo, de hecho compartimos años ahí en una facultad de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y es el editor del Cabildo de Gran Canaria, casi nada. Digamos que la obra que nos congrega, pues se podría decir de manera sencilla que sería como una pieza de compilación de 12 entrevistas que el periodista José Juan Canovera tuvo con el poeta Saulo Torón en el año 1966 para publicarse en el periódico ahora desaparecido El Eco de Canarias, y que junto con estas 12 entrevistas pues se agregaron dos en la que el periodista Gregorio Tavera Reyes pues empezó con aquí presente por Isabel Torón Vale. Eso sí, si me quedara con estas palabras, pues digamos que los que aquí escuchan pues, se quedan con una idea errónea, pues para que se adentre en la lectura, pues se ha inmerso en un tramo apasionante dentro de la historia de la isla de Gran Canaria, en el que Saulo Torón no solo fue testigo de excepción, sino además un gran protagonista en esta historia. En ese sentido, es más que acertado el inicio de la primera entrevista, al citar el prólogo que Antonio Machado hiciera del Caracol Encantado, el segundo poemario que llega a la luz en el año 1926, sobre todo la parte en que dice: el pensamiento poético es viaje marino, más que jornada por tierra de labor de aventura y peligro. Y es que el libro es precisamente eso, un viaje que se inicia desde la ciudad de Telde y que llega hasta el puerto de Las Palmas, justo en el momento en que la ciudad se abre al mundo. Saulo Torón, como explica a lo largo de las 12 entregas, entró de lleno en esta vorágine, pero lejos de apabullarse por su carácter tímido e introvertido, participó activamente construyendo junto a otros grandes como Tomás Morales, Alonso Quesada, Francisco González Díaz y Víctor Silva, el panorama cultural tanto modernista como moderno. Si ambas son diferentes, estos conceptos pues son diferentes. De la misma línea también orbitan las entrevistas de Isabel Torón, que además de abordar acontecimientos previos al enlace del autor con la cantante Isabel Macari, también nos muestra el lado panorama del poeta, lo que muestra que su gusto artístico no se encorsetaba precisamente al mundo de las palabras. Dicho esto, y antes de preguntarle a Isabel y a Octavio, es decisivo destacar el formato de las entrevistas, llamadas conversaciones noveladas, y en las que la literatura, la crónica y el periodismo encuentran un lugar común para crear unos textos alejados de una fórmula tediosa de preguntas y respuestas a la que estamos acostumbrados. En ese sentido, tanto Canovera como Cabrera Reyes supieron hacer suyo el concepto de viaje marino de la que nos hablaba al principio, para poder reproducir los avatares históricos del autor que nos toca hablar aquí, que es Saulo Torón. Así que con esto, pequeña introducción, voy a proceder a realizar varias preguntas tanto a Isabel como a Octavio. Yo voy a empezar con Octavio, que es el editor, como he dicho antes, sobre la idea de la obra, es decir, cómo nace este libro, si bien es verdad que las entrevistas se realizaron en 1966, ¿vale? Y que incluso el propio Gerardo Rodríguez pues hace mención a ella, y de hecho tuvo que, bueno, parte imprescindible para su clase, pues cómo nace este libro. Bueno, primero que nada, gracias Pablo por la presentación, gracias al ayuntamiento y a todas las personas que han podido venir. A ver, justo que la palabra, o sea, la persona indicada, Gerard, es la que explica un poco cómo nace este proyecto. Este proyecto nace en una conversación con Gerard Rodríguez, con quien también estudié, que a veces nos encontramos en la universidad, cerca del Cabildo, y me comenta, que yo le comentaba que tenía la idea de hacer una publicación sobre Saulo Torón, un facsímil que tenemos ahí trabajando, que estaba intentando ver, será para el año que viene, y porque llegaba cerca del 50 aniversario
del fallecimiento de Salvador, que se produce en 1974. En 2024, bueno, yo había entrado a ediciones del Cabildo en el año 2022, estaba en otro departamento, y pues cuando asumo la responsabilidad, me parece que marcar las líneas nuevas de trabajo, este tipo de publicación me interesaba. Entonces, cuando lo leo, me comenta que tiene unos textos, no son inéditos porque salieron en el periódico, pero sí que nunca más han salido y que han servido para muchos trabajos de investigación sobre el poeta. Él me dice, Octavio, merece mucho la pena, lo he transcrito, yo he hecho el trabajo, por eso él, digamos, que hace el prólogo y el libro, gran parte del trabajo viene de él, como bien explica la obra. Y cuando lo consulto, primero sus textos en papel, en Word, y luego veo las entrevistas en Memoria Digital, que es una plataforma que tiene una universidad, donde está toda la biblioteca histórica de casi toda la biblioteca, otras cosas, pero pues me quedo alucinado por el material que tiene, ¿no? Porque es una calidad tremenda, porque las entrevistas se leen muy bien, es una lectura muy interesante y saca pues, datos y encuentros, historias que son realmente anécdotas, pero que explican más de lo que realmente uno cree que es una anécdota, sino que es la historia de Canarias de esos años, sobre todo la historia cultural, ¿no? Y también social, porque el tema yo creo que da para mucho. Y claro, de repente, al verlo, yo me convencí claramente de que teníamos una publicación delante. Pero bueno, realmente la publicación igual se quedaba un poco, pues, tenía un tamaño menor, son 12 entrevistas, algunas son muy largas, las fotos eran imposibles de recuperarlas, porque estuvimos hablando de buscar el fotógrafo, bueno, fue un libro importante, pero al final no se consiguieron las fotos, entonces acudimos a la fotografía, pero mirando material, porque yo consideraba que le daba un sentido más contemporáneo el año del fallecimiento que su hija, que es la gran valedora y una de las portavoces de la historia familiar, pues diera su opinión, fue una entrevista, pero sí tenía que tener frescura. La entrevista no era una entrevista normal que teníamos que hacer, y por eso construimos ese diálogo entre la entrevista de Canovera, que es una entrevista no es clásica, pero vamos a decir pregunta-respuesta, a la entrevista de Gregorio Cabrera, que es casi una narración, porque lo que buscábamos era eso, que jugara el título. El título de Conversación Novelada es el título de los artículos que hacía Canovera. Canovera no solo hizo una conversación novelada con Saulo, hizo muchísimas con otros autores que nos parecen todos muy interesantes. Abraham Cárdenas, Simón Benítez Padilla, Cachano Millares, bueno, hay un montón de gente que fue entrevistada desde un punto de vista diferente de la lengua, que era lo que era asesinante, ¿no? Un periódico. Y yo creo que diferente a la actualidad, porque es muy raro ver un tipo de entrevista de este estilo. Él sí, es eso, es una entrevista que profundiza y pasa tiempo con la persona. Se van 12 días, ¿verdad? 12 días cerca de la persona. Y de ahí, pues son conversaciones permanentes y va construyendo un texto que yo creo que se lee con una fluidez, pero es Canovera. Sí, sobre los autores, sobre los periodistas, tengo entendido que sigue vivo. Yo incluso lo estuve buscando porque me encantó la labor creo que aquí se ve como un respeto, ¿vale? Porque no es el mero ejercicio de pregunta y respuesta, sino que hay un respeto hacia la cosmovisión y la vivencia del propio poeta, ¿no? Me imagino que también de los demás. A mí me gustaría preguntarte sobre ello y saber si Saúl llegó a hablar sobre este tipo de entrevistas, ¿no? Que yo opinión tuvo de entrevistas porque me vio publicadas en todo el vídeo. Y bueno, yo simplemente explicar que cuando hicimos el trabajo de investigación de la preparación del texto, pues claro, la persona, por los cálculos de la edad, teníamos que pensar, bueno, esta persona probablemente ya no está viva, porque teníamos una foto, sí. Se va a reír mucho ella porque es anécdota bastante interesante, tenía una foto donde parece bastante mayor, ¿no? Él en la foto, sí. Canovera, con tu padre, y pensábamos, bueno, vamos a los herederos para tener los derechos. No podemos publicar nada sin que nos permitan publicarlo, porque además somos el Cabildo, no podemos hacer, digamos, trampear ni hacer nada, tenemos que ser lo más transparente. Entonces, y hablando con Pedro González Sosa, después de que creo que hablé contigo, o alguien me dijo, háblate con Pedro González Sosa, que recientemente falleció, el año pasado, creo que fue. Sí. Le escribí, le dije, mira, perdona, me estoy preguntando, tú estuviste en la misma
en el mismo periódico, compartías con Canovera y me dijo, vale, déjame que lo piense. Y me llama al día siguiente y dice, mira, está vivo. ¿Cómo está vivo? Sí, está vivo. En serio. Y claro, él publica actualmente, sigue vivo. Hablamos con él hace poquito, ella habló con él, pero yo lo contacté, bueno, aquello fue alucinante. O sea, eso yo creo que merece la pena la mitad del libro, solo esa anécdota, porque hablamos con él, claro, él se quedó como diciendo, o sea, yo me fui de Canarias, él llegó en el 65 por ahí, llegó pronto y se fue, estuvo... Estuvo unos años, pero no mucho. No mucho. Y se marchó y vive en Murcia, él sigue trabajando, o sea, está jubilado, pero escribe en un periódico digital. Y claro, tiene un recuerdo de Canarias alucinante, de Saulo Torón, bueno, ya te lo... Sí. Y él nos dio, bueno, nos dio el permiso, nos grabó un vídeo para la presentación, o sea, la novela, estamos hablando de que fue un periodista de una etapa del periodismo en Canarias, con un periódico que venía de la herencia de la Falange, pero con una línea de reflexión de los textos que hacía que son muy buenos. Y el tipo, pues, después se marchó y ya nunca más se quedó ahí, ¿no? Se quedó después como Madrid y varios sitios. En Burgos también, creo, incluso fue político. Ha hecho de todo y Canovera sigue vivo y entonces claro, ahí cambió todo porque fue como que de repente, no sé, bueno, se lo dije ayer a alguien, ella alucinaba, ella alucinó, cuando se lo expliqué. Yo hablé con él antes, sí, años antes, eso porque sí se quiso, cuando Geray, buenas tardes, por venir, estamos aquí una vez más, yo estoy encantada que esté, que aparte de ser la patria de mi padre y casi de mi madre, yo viví aquí bastante verano y he vivido la Plaza San Juan, el barrio San Francisco, todo. Me da mucha emoción venir aquí a Tenerife. No, diciéndolo de Canovera, yo hacía unos años había hecho contacto con él y tenía después su teléfono, no sé si será ese, pero después tú me lo diste. Y claro, era un hombre totalmente liberal, porque en su pensamiento y todo, y le ha dado mucha alegría y mucho, no sé, que lo hayan recordado y que recuerden a mi padre todavía y que esté vigente eso como para publicarlo, ¿no? Entonces, para mí fue también, porque yo la viví un poco, porque mi padre, yo me acuerdo que venía, no sé si era 2 veces en semana, venía a la entrevista y me acuerdo perfectamente que mi padre, tengo que recordar, no sé, en la época de eso, tengo que recordar, y estaba arriba en su estudio, como nosotros le decíamos, a su despacho, y era una cosa muy entrañable y muy raro que mi padre accediera a contar un poco, porque mi padre era más de conversación así, que de que tú le cogieras para escribir. Eso tenía siempre como un miedo no sé de qué era, pero siempre, o ese pudor. Pero bueno, finalmente lo hizo y ha quedado pues, para la historia porque lo estamos leyendo ahora, ¿no? Pero es una cosa muy interesante y referente a lo que tú dijiste. Sí, pero cuando él vio cuando él llegó a ver reflejado esa conversación en novedad, sí. Como él se quedó menos satisfecho y que supuso para ustedes ver esa publicación y que supone también actualmente para ustedes ver esta... No, ahora me supuso un gran recuerdo y una gran emoción y una gratitud enorme a Octavio, al Cabildo y a todos. Pues cuando mi padre terminaba las conversaciones con él, bajaba, lo despedía y tal, y mi padre decía, eche usted, esa es una expresión de mi padre, eche usted, pues estoy contando todo. Y mi madre le decía siempre, Saulo, cuando tú relates las muertes de tus amigos, procura no emocionarte o tal, porque él lo llegaba a vivir. Mi padre tenía madera de actor también, y entonces dice, ten cuidado, porque le vas a hacer, o sea, este pobre hombre, decía mi madre, que mi padre decía, bueno, ya veré,
pero yo creo que le transmitió un poco el dolor de la muerte, porque él se metía en su papel, y el dolor que él sintió con las muertes Sí, porque de sus dos amigos. Efectivamente, llega en una de las conversaciones a la verdad, cuando le llaman para despedirse de su amigo Alonso Quesada. Y lo cierto es que el propio Carlos Vega llega a expresar, yo creo que llega, o por lo menos le da esa atmósfera. Sí, bueno, mi padre la creó un poco, pero sí, es que él lo decía con tanto, yo no sé si es dolor o certero, no te puedo decir, que yo tengo una anécdota, yo soy la hija, y ya con años de muerto mi padre, en la universidad, cuando yo estaba catalogando todo el fondo de mi padre, eso fue para mí bastante doloroso, porque estaba viendo a las personas que tú habías conocido, no a todos, pero mucha gente ya no estaba. Yo bajaba, me acuerdo que yo bajaba de Tafira, así en el coche de hora, pues solíamos decir, la hora estaba a veces había llegado el coche de hora, pues mi madre, para ver si mi padre venía. Y entonces yo me puse en el papel y que mi padre relataba las muertes de los amigos, de los dos amigos, que me llegaron, yo los hacía también con la vehemencia. Y de repente yo veía una chica que me miraba así. Y de repente me preguntó, oye, ¿usted conoció a Alonso Quesada? Pero muy seria, que ahora la veo por ahí, de vez en cuando la veo, y yo ella trabajaba en la biblioteca o no sé, en el fondo, y yo le dije, ¿usted no encuentra cara de resucitada? O sea, digo, no, mi hija, dice, no, es que como usted lo cuenta con tanto vehemencia y tanta tristeza y tanta cosa, yo creía que he llegado a dudar si usted estaba viva en esa época, digo, una reencarnada. O sea que mi madre de chica, yo más chica, le decía a mi padre, no hables así delante de esta niña que es pequeña, porque le vas a crear un trauma de la muerte. Sí, es verdad. Lo que pasa es que yo lo conozco como una cosa familiar. En conexión con lo que usted está diciendo, yo leí en las primeras conversaciones noveladas, él habla mucho sobre la tragedia familiar, ¿no? De la muerte de su madre, la muerte de la enfermedad de su hermano, y que creo que eso fue incluso cuando él, ya en el penúltimo, la penúltima conversación, se mira, ya tenemos que terminar porque esto de recordar cosas, pues tampoco... No, claro que él tenía un trauma tremendo. Solo quería decir que eso le marcó a él durante la vida, incluso creo que puede haberle marcado poéticamente. Y su manera de ver el mundo. Pues no lo sé, si poéticamente yo creo que le marcó más, o sea, ahí sí me explico, le marcó más, no poéticamente, sino, por ejemplo, mi padre no se casó, primero, o sea, se casó sí, pero mayor, porque él, yo creo que estoy segura, casi pondría las manos en el fuego, que mi padre cuando murió Alonso Quesada, yo creo que él hizo una especie de juramento de que él iba a ayudar a la familia, efectivamente, fue así. O sea, la hija de Alonso me dijo que cuando ella se fue a casar, le sirvió lo que mi padre le había dado para la dote. Entonces mi padre todos los meses, que conté que mi padre no era ningún hombre rico, tenía el empleo de los ingleses. O sea, pero yo creo que él se hizo como una especie de juramento ante aquella niña que tenía 2 años y que se quedaba sin padre y sin de aquí. Y la madre tampoco era una mujer pudiente, de familia, dices tú, bueno, pues no. Entonces yo creo que mi padre todos los meses, además lo sé, que le daba una cantidad a Rita y después le ponía, antes usaba la cartillita, y Amalia cuando se fue a casar encontró dinero en la cartilla, le ayudó para su dote.
Y yo creo que eso mi padre siempre lo asumió y por eso él cuando quizás pues ya tenía más sueldo y tal, así, entonces cuando buscó novio, un otro que dice, ¿no? Pero yo creo que fue porque él cogió una responsabilidad. Estoy segurísima, porque mi padre era un hombre muy generoso y lo disfrutó. A él le revivió el que a los 5 años le quitaron de al lado de la madre porque estaba tuberculoso para que no le pegara. Al otro hermano, aquí en esta casa León y Castillo, el segundo, el tercer hermano, el que trajo uno de Madrid, que lo mandó mi abuelo a estudiar pintura, pues sí, le cogió la tuberculosis. Y otro también que quedó también tuberculoso, le daban las hemotisis y mi padre se acordaba, tenía la imagen, como decía él, no decía Rivera, otra cosa, el don Pedro, no sé qué, de esto que la hemotisis le dio delante de mi padre y lo tiró para allá. La casa creo que tiene un corredor y le hizo así, como quítate de aquí. Y fue el que le puso la mano en la cabeza y el nombre de Saulo, el hermano también le puso Saulo, Maraulo, Paulo. Y lo quitó para allá. Y él se crió en eso. También me gustaría preguntarle sobre el hermano de Saulo Julián, porque cuando muere su... Sí, claro, no era mayor, pero claro que quedó el pintor que lo mandó mi abuela a Madrid, vino con la tuberculosis. El otro se murió, la otra se murió, mi abuela se murió, pues quedó Julián de cabeza y Micaela, que era más chica que mi padre, un poco, pero muy poco. La verdad que Julián, también te voy a hacer pregunta a ti, Octavio, desde el punto de vista geológico, creo que también merece, y también me gustaría preguntarle a usted qué significó poéticamente, porque yo creo que a Saulo le influyó ese autodidactismo, porque según se dice, tanto el padre como el hermano fueron los que educaron a Saulo, ¿no? En el mundo de la poesía. De la poesía. O sea que se puede decir a lo mejor que... Sí, o sea, la figura de Julián sigue siendo una figura, creo que ya rescatada, es decir, es una figura que ha salido en algunos textos muy... Tiene, pero que tiene poco en general, y yo creo que es una figura interesante, que siempre ha quedado. Es verdad que la figura de Saulo es una figura imponente, pues obviamente su hermano ha quedado en el segundo plano, que a veces pasa sin querer, que no es una cuestión que creo que Saulo quisiera ni nada, pero obviamente la calidad de Saulo es una calidad más que demostrada, pero sí que es verdad que Julián es una figura. A nosotros nos resulta interesante, estuvimos incluso, que es una anécdota, simplemente buscando fotos. No, es que no hay. Hay una, ¿no? Hay una que es una foto muy chiquitita para poder tener una foto de Julián, porque hay una entrevista dedicada prácticamente a Julián, ¿no? Sí, que es la que está en Telde, la colección que hicieron de Marcalibro. Está esa foto, que es la única que hay, y después mi tío fue autoridad, porque mi tío, yo le llamaba que era autoridad porque fue político en la época de Franchi Roca y todo eso. Él era, me parece que era republicano federal, y entonces él fue el que puso las calles de Galdós en Chamán y las calles de músicos y literatos en Ciudad Jardín y Alcarabanera, el nombre, y creo que en el Cabildo también fue consejero y fue del área de sanidad. Era un hombre implicado políticamente, muy bueno, fue el maestro de mi padre, porque mi padre no fue a la escuela, no había de aquí, y yo sé que después mi abuelo dejó la secretaría del ayuntamiento de Telde y se fue para Las Palmas, creo que era hombre de León y Castillo, y fue a fundar los depósitos provinciales. Fue gerente fundador mi abuelo, y después, al morir mi abuelo, que murió a los 5 años de vivir en Las Palmas, se quedó machacado ya. De aquí de Telde, entre la muerte y todo, ya, entonces lo ostentó mi tío Julián, gerente fundador, y estuvo ahí, yo me acuerdo muy chiquitita, no me acuerdo sino muy vagamente de ir a ver, pero a los depósitos comerciales con mi padre. Y bueno,
esta es la vida, y él fue después autodidacta. Mi abuelo debía haber sido un hombre de energía, porque aquí tuvo un litigio siendo secretario con las célebres aguas de Telde, y bueno, pues... Sí, usted lo cuenta en su entrevista. El litigio que se lo ganó a él, lo ganó el ayuntamiento, pero fue el coraje de mi alcalde y a todo el mundo, se enfrentó a todo. O sea que por eso digo que pues mi padre pues me fue al colegio, mi abuelo lo empezó a enseñar y después mi tío. Sí, él solo, bueno, en la entrevista llega a decir que él llegó a ser un as el tema de la botica, que sabía... porque y después fue muy respetado cuando fue a la empresa, ¿no? Como jefe y tal. No, bueno, entró en la compañía carbonera y todo, sí llegó a ser jefe, pero era hombre de carácter. Mi padre también, porque mi padre en la bondad y en la licencia y todo, pero era hombre de carácter cuando no le hacía ni le tenía miedo a nadie a la hora de esto, que era un puesto bastante goloso en cuanto a la guerra, en cuanto a todo. Podía haberse hecho rico y murió nada más que con la casa que tenemos hoy y poco más. O sea que... me gustaría ahora, bueno, yo estuve leyendo aparte de eso, pues a lo largo de las 12 novelas que habla sobre el ambiente que se está creando, el ambiente cultural, a medida que también se está desarrollando la ciudad de Las Palmas. A mí me gustaría hacer dos preguntas como Octavio, más filológicas, sobre esa creación cultural, que lo que me gustaría preguntarles cómo lo vio, cómo le contó su padre, pues esos momentos en que se creó la sociedad de recreo, cuando se dieron los juegos florales y todo ese tema. Sí, ¿se oye? Sí. Bueno, es que ahora, ellos están mandando que no se estaba hablando en la luz, pero como tenemos la voz. A ver, yo creo que siempre se queda la historia de que los tres poetas, vamos a decir, fundan un poco la modernidad artística, pero yo creo, y esto me pasa a mí, que cada vez lo veo más en ediciones, que estamos trabajando un poquito más atrás, a veces también escarbamos un poquito hacia atrás, que obviamente yo creo que la transición del siglo XIX al siglo XX hay figuras básicas para entender la evolución de Gran Canaria a nivel intelectual, o sea, es decir, figuras como los hermanos Villar de Cuba, que llegaron a tener Luis Villar en una casa donde se representaban obras de teatro, que se reunían con Saint-Saëns, que cuando viene uno lo ve a él, figuras como Frairesco, que es un intelectual que termina en el 18 montando la escuela de papeles. Es decir, hay una vida cultural fuerte, obviamente el muelle siempre nutre de todo, yo creo que es clave para Las Palmas, pero bueno, después a nivel cultural también te digo, en Telde como Montiano, ¿no? Tiene la familia Dron y Montiano Cáceres también. Hay muchos seres que se marcan, pero yo creo que sí que era una etapa muy interesante, el siglo XIX al siglo XX, esa bisagra, yo creo que sigue siendo un lugar que tenemos que seguir trabajando para poder entender por qué surgen tres poetas de la calidad y tienen esa capacidad moderna como Alonso, Saulo y Tomás para ver más allá y que después ya deriva, porque obviamente yo creo que ya suben el listón y ya a partir de ahí ya todo sigue. Pero yo creo que es interesante, las sociedades, como tú bien dices, estaba la sociedad de recreo, estaba la sociedad de los 12, estaba Fomento del Turismo, que están haciendo cosas. Hay un montón de sociedades y un montón de iniciativas también en torno al teatro, el Teatro Pérez Galdós, con sus diferentes épocas y etapas ahora en incendio. Es interesante. Una cosa que sí que es importante entender es el muelle, los tránsitos también de los transatlánticos y los barcos que van a América, que Canarias no era ese el gran muelle donde paraban, pasaban 1 o 2 días, a veces representaban, ¿no? Como lo cuentan también muchas veces, como gracias a eso, lo cuenta Saulo, ¿no? Había obras que se representaban aquí, que venían desde fuera y tenían la suerte de ver, bueno, verdaderas estrellas que iban de camino a Argentina y a América. Exacto. Bueno, mi padre en el muelle creo que ha sido así. Nosotros éramos quizás más universales que cualquier sociedad o cualquier de la península.
porque ha sido, como decía mi padre, la verdadera cultura entró en el muelle. Y eso yo lo tengo clarísimo. Mi padre, que no era capaz de ir a Tenerife, aunque le invitaban, me discutía ahí, no fue a Tenerife, y cuando tomaba presentar lo de Tenerife tampoco, se quedó mi padre ahí. No, vamos, Saulo, vamos. No voy, y no fue. O sea, que era un miedo, algo que él tenía, una timidez, y la verdad que siempre fue así. Hasta que a la gente le ponía nervioso. Pero después tenía el reto de lo que vivía, que era el muelle, y ahí era mi hombre enérgico. Y yo me acuerdo, o sea, que mi padre relataba que él tenía la lista de pasajeros de los transatlánticos que iba para Buenos Aires, porque tenía, la leía y si leía uno famoso, ahí iba mi padre, que la sacó a montarse al barco por la escalerilla de cuerda, esa que tiene, se subía y venía ya conociendo al personaje. ¿Qué idioma? No lo sé, pero yo lo conocía. O sea, que era el afán que él tenía de abrirse al mundo, y se abrió así, a Europa y todo. Él mismo, que hoy es vigente, había un famoso barítono italiano que fue de fama mundial, hoy día todavía, Tita Ruffo. Mi padre dice, viene Tita Ruffo, la lista, y fue y lo consiguió, empezó a mirar la foto y eso, pum. Y fue ahí, y cuando volvió otra vez de Buenos Aires, volvió y lo saludó. Y una frase que hoy está vigente, que en su italiano le dijo, sí, hablando de las cosas que iba a Buenos Aires, que allá le pagaban mucho, y entonces le dijo a mi padre así, denaro, y padrón del mundo. Y hoy está vigente esa frase de Tita Ruffo. El dinero es lo que maneja el mundo, y patrones del mundo. Y era así, mi padre conoció a esto y a mucho, y después los que vinieron, a Salvador Rueda, a Díaz Canelo, a toda esa gente, pues eran los barcos y los conocía cuando iban a Buenos Aires, venían y algunos pues llegaron aquí y bueno, todo. Sí, incluso hay un periodista que se llama Cordero, que también sí, que cuenta Cordero, que es muy amigo de mi tío Julián. Que sobre todo él cuenta que muchísima gente venía, no se bajaba del barco alguno, ¿sabes? Muchos más pasaban, pero que en el barco era clave, sobre todo fondear, pasar un tiempo y seguir. Entonces, el muelle, claro. El muelle fue lo que trajo la cultura y esta universalidad que tenemos dentro de nuestra canariedad fue indudablemente el muelle, el tránsito. Por eso yo, de novelera, como dije yo, porque no oí a mi padre así, pertenezco a la colección de coleccionistas de barcos. Yo no colecciono nada, porque mi padre no traía sino las propagandas de los barcos, que ojalá las hubiese guardado, porque eran maravillas de los barcos por dentro. Venía hablando de los transatlánticos. Aquello era como los cuentos de las mil y una noche cuando él lo contaba. Yo lo veía, yo pasaba, pero se desaparecieron de mi casa, no sé, pero los transatlánticos. Y ahora yo pertenezco a esta sociedad que a veces hacemos un museo naval, un museo del puerto. Con las cosas, es una cosa que estamos detrás de la autoridad portuaria que yo me doy cuenta que el puerto ha sido el gran iniciador de la cultura. Si no hubiésemos estado aquí con papas, plátano y las cosas de el gofio, el queso y amor, ¿verdad? Sí. Es así. Bueno, pues esto es lo que hay, no les puedo contar más. Sí, una cosa que me llama la atención del Saulo es que, por un lado, tenía esa predisposición, era un chaparrante, por ejemplo, para este tipo de palabras, y después era el poeta del mar, como le dijo Antonio Machado, pero después no quería viajar, y claro, después la predisposición que tenía para el teatro, porque a él le gustaba ser director, fue a ser actor, pero después era tímido. No se metía en la cama
todo para que no lo sacaran. Por ahí enfrente lo vivía. La farmacia de mi tío era frente. Entonces mi padre cuando decía, ya empezaba, ya terminaba la obra, se iba corriendo, se quitaba los zapatos, al vestido se tapaba hasta aquí, para que no lo vinieran a sacar. ¿Qué pasa? No, ya no, se acabó. Me gustaría hablar un poco sobre el lado teatral, porque lo que veo es que, bueno, nació el descubrimiento, porque es como el teatro. Porque claro, yo pensaba hasta hace poco, bueno, que todo era la poesía y tal, sobre todo los poetas, pero viendo aquí la labor bueno, como dramaturgo, pues ha sido bastante... Sí, pues yo no lo sé si era autodidacta por su cultura, porque no lo sé. Hombre, tanto Saulo como Alonso como Tomás, el mundo teatral es clave. En esa época el teatro, siempre se dice, el teatro en Canarias estaba a un nivel muy alto porque realmente aquí venían muchas influencias diferentes y sobre todo la influencia francesa que tenían de los hermanos Miguel de Cuba, que eran los que estaban por detrás, los que estaban justo antes que ellos, los que hicieron representaciones, buscaron, y en el teatro se hicieron cosas maravillosas. De hecho, bueno, nosotros estamos ahora publicando una colección de teatro y hay obras de los Miguel de Cuba que son precursoras del hombrío, por ejemplo. O sea, una cosa que te das cuenta, como es la herencia de Araujo. Pero en el caso del teatro, que nosotros en ediciones lo incluimos en las obras completas, la obra, si están las obras de Saulo, la obra que hizo Yeray, vamos a decir, las obras completas, si tienes ahí las piezas de teatro. Oye, aquí se hizo este señor que era Ignacio Morán Rubio, también tiene el Teatro Entente, que hay una obra, bueno, Monteando Trinó, en el Pérez Galdós, ¿no? Sí, la muñeca, o sea que... Sí que hay el teatro clave, el teatro es un lugar de reunión también, y es verdad que todos tenemos la imagen del teatro poético de Alonso, como la Umbría o de Lula, como la imagen, o la Cena de Betania, que la tiene Tomás Morales, pero en realidad después muchísimas piezas son de un costumbrismo de una calidad tremenda, que es las piezas que tiene Saulo, que van por esa línea, y también incluso hemos descubierto una de Alonso, que es lo que... Pero lo que es interesante es que ellos jugaban a un teatro donde ellos eran actores. Es decir, Alonso participó en muchísimas representaciones como actor en la casa de Luis Villares. Sí. ¿Vale? Entonces, Saulo también tenía esa vena, bueno, de hecho después también su pareja, su mujer, también va por otro lado, por el lado del campo, de la escena, otro tipo de escena. Y también tuvo Claudio de la Torre, por lo que leí. Y Claudio de la Torre era uno de los, claro, Claudio, ¿y quién hacía después la escenografía? Néstor. O sea, es decir, todos encajaban en figuras, pero todos tenían algo, porque es verdad que Claudio va por esa línea, luego también incluso viene de cine, o sea, hace de todo. Pero que es interesante, y Néstor está siempre detrás, es el que maneja un poco la escenografía, haciendo representaciones incluso haciendo de teatro, ¿no? Cuando presenta también su traje típico, que va a tu padre, ¿no? Buenísimo. Que hay una foto de... Sí, está en el libro. Vestido de traje típico de Néstor, porque es en el 33, cuando Néstor presenta el traje típico y se lo pone muchísima gente. De hecho, encontré una foto de Frailesco, Domingo Oreste, que está mucho más mayor, con su mujer, con los dos vestidos de traje típico. También Víctor Oreste, o sea, Domingo Oreste, mi hijo Víctor Oreste, y muchísima gente que se puso un traje para acompañar a Néstor ese día. Y se lo pasó. Y tu padre y tu madre. No, pero mi madre todavía estaba sí, tu madre, pero mi madre no. Es brutal, eso es excepcional. Pues ese es el libro. Sí. Sí, A mí me gustaría, me llama la atención, ya seguido un poquito, la segunda parte de la persona con usted, que habla sobre el aporte musical o cómo se descubre, ¿no? Otra faceta de eso, ¿no? Como, bueno, amante de la música. A mi padre era un amante de la Me gustaría hablar un poco de ello, porque incluso usted habla que él tocaba la guitarra, con todo lo tímido que era de No, él era el tocador oficial de los amigos para ir a dar la serenata. Saurillo, levántate. No, que me acabo de acostar, que no quiero que trabaje mucho. No, hombre, que tengo una novia. Para dar la serenata y ahí mi padre se convertía y iba Saurillo, iba a rondar, como diría,
novia del chico o del amigo y iban a rondarla. Mi padre pues, aprendió de oído, tenía un oído finísimo y tenía voz, o sea, cantaba de barítono y yo creo que la parte musical vino tenía un primo que tocaba la orquesta, una armónica, o sea, no sé, es que yo creo que mi padre tenía como habilidad de aprender un poco todas las artes y toda la cultura por no haber ido a la escuela, también por él se quería impregnar de lo que careció de niño, no lo sé. También ayudó el hecho de que su mujer fuera también cantante, ¿no? Y pues sí. ¿cómo llegó? No, mi padre era aparte, aparte. O sea, cuando mi madre empezó a cantar muy niña, no conocía, mi padre la conocía por el nombre. Y cuando ella dio el primer concierto con otras personas, con otros profesionales, mi padre fue como espectador. Él siempre lo recordaba, pero no, y la oyó y vio las facultades portentosas de mi madre, que va a haber una voz más grande y más bella en esta isla, lo digo redondamente ahora que ya está uno más para allá que para acá. Y entonces, pues eso la empezó a admirar y al cabo de los años, pues empezó a frecuentarla por Juan Pulido, por amigos en común. Y ahí surgió el noviazgo. Bueno, también, sí, yo también quería decir un poco, bueno, ya hablamos un poquito de la entrevista sobre eso que él llamaba el dolor incurable, que era dolencia incurable. Dolencia incurable. Pues eso yo la sufro un poco. Eso es hereditario, a lo mejor era del padre y la madre, uno no sabe. Pero sí, eso de que todo es como una especie de sensor que tenemos en el cuerpo, que tu cuerpo va asimilando, unas veces bien y otras veces no tan bien, de eso, de una muerte, de una alegría y todo eso, y eso mi padre no tenía, y yo lo he heredado, y mi hermano un poco, desgraciadamente, sí. Somos así, o sea, yo soy quizás más extrovertida por la vida, por circunstancias, un poco también la mezcla Macario, pero mi madre también era tímida para su arte. Ella cuando le decía, no aprovecho el arte, esto es un poco complicado de explicar. No esa cosa que tenía a ella, la agradecida, pero decía, fíjate, ahora resulta que me ha mirado y a lo mejor le sacaba fruto, vamos a ir, yo siempre me rompía los zapatos, no sé por qué, y mi madre dice, ¿por qué te rompes siempre los zapatos? Dice, vamos a Pichón, que era un zapatero que había en Pablo, en la calle de Torres, vamos a Pichón, que allí te arregla la herilla o te lo cose o algo. Dice que era un admirador mío, y mi madre iba y buenos días, y vamos a decir así, mira, y ya con el zapato en la mano se me había roto. Dice, mire, a la niña se le rompió el zapato. ¿Cómo no lo voy a arreglar yo el zapato a su niña? Usted la voz más grande que ha dado esta canaria. Usted no lo que mi madre. Ay, pero mire, arréglale el zapato a ver para poder seguir las compras. Y mi madre cuando salía dice, si son admiradores míos, pero ya no te roban más zapatos. Mira lo que... A mí me llamó la atención cuando usted lo dijo. Cuando iba con la sobrina, solo iba con la sobrina, y había una chica vendiendo chuches o algo así, y decía, no, que a mí me gusta la música solo, ¿no? Ay, buenísimo. La dulcería, ahora no puedo decir porque no sé si existe, San Martín. Era una dulcería estupenda. Y mi padre, cuando la solita vino aquí, venía de Alemania, con su marido, que fueron de los Canarios, fueron a trabajar con los vistos, pues aprendieron de dulcero, y ellos empezaron con una tiendita pequeñita de chuches.
que mi padre, para mi sobrino, sobre todo el mayor, que era una cosa, lo llevaba, ya lleva la anestesia, lo compraba los chuchos con los niños, ¿no? Y la señorita, ella dice, fíjate tú, le gusta todo y me parece muy culta. Le contaba a mi madre, dice, fíjate tú, dice, un día vino muerto de risa, dice, no sabes que me dice que le gustaba mucho Saulo Tolón. Y mi madre le dijo, Saulo, pero tú no le dijiste que era tu se que va. Dice, yo no le dije nada. Bueno, pues yo me acordaré de mi padre pobre, pues no sé si murió al año, no lo sé. Ella vino, yo creo que hasta con el delantal, vino a mi casa, al duelo y al abuelo, ya lo habíamos enterrado. Vino como despavorida, que no sabía de ese señor sí, que era Saulo Tolón, sino cuando leyó a muerto el poeta Saulo Tolón de Cámara, los poetas. Es que él se vino a comprar y salió corriendo, fue corriendo, era cerca, los Cañimayos, vino corriendo con el delantal. Pero yo sabía que era un señor que era una cosa especial, pero yo no sabía que era mi padre. O sea, eso lo relataré y siguió ferviente, porque cuando lo supo ya, ella, la pobre, mi padre estaba muerto, pero ella tenía el Dios mío, ahora es solita. Ya se fue. A mí me gustaría preguntarte algo, bueno, no me puedo decir, ahora que ya está teniendo una pregunta. Seguramente se sabe dentro del mundo de la filología, pero me sorprendió mucho que Antonio Machado, que es un autor que es dentro de mis grandes autores, cómo llegó Saulo Tolón a conectar con Antonio Machado y cómo Antonio Machado le prolonga el carácter encantado, que para mí es un poemario mayúsculo. Bueno, yo ahora lo podéis saber, tiene más datos. Yo realmente la parte de la conexión no la tengo, pero es que Antonio Machado en realidad es uno de los autores más interesantes para ellos. Es decir, siempre hablamos de Namuno o hablamos de otros autores, pero Alonso Quesada, Antonio Machado es una figura fundamental. Es decir, la poesía que él tiene, los dramas y sus situaciones, Antonio Machado está ahí y yo creo que siempre se ha visto y yo creo que con Saulo también es una figura básica. Luego verás cómo conectar en esa época. ¿Tú piensas que...? Yo pienso, eso es mío, que fue Fernando González. Sí, porque él dedicaba los Piensa que sí, Fernando también tenía Enrique Díaz Canedo, ¿sabes? Bueno, que es algo posterior, sí. Fue Fernando. Fernando fue y era un gran admirador de mi padre y bueno, y además... ¿Ya estamos en Madrid en el 20? Sí, yo creo que sí. Fue Fernando. Además, Fernando lo veía Antonio el café solo, el café, no sé qué. Sí, porque en la conversación novelada, Saulo decía que el primer poemario se lo editó Fernando González. Sí. Y el segundo que está editado por Claudio de la Torre. El primero es del 19, ¿no? El de la moneda de cobre creo que es el 19. Luego viene Caracol Encantado, que es el 26. Y después viene el 32, creo que viene. Las canciones de la orilla. Canciones de la orilla, exacto. Sí. Yo creo que fue Fernando, que era un gran valedor de todos los canarios. Sí. Que me encantó, está muy acertado en el prólogo, cuando le dice lo del viaje marino y bueno, el poeta del mar. De hecho, a ver, esa es el prólogo a la edición del 26. Sí. ¿Sabes? De Caracol Encantado, que mira los prólogos de la época, de los autores. Y es, ¿no? Todos estamos viviendo una mundo. Porque es Saulo del 27 y Antonio Machado. Sí, es decir, y es tener ese tipo de conexión y tú te das cuenta de que aquí no estaban por algo fue porque el célebre tenía bastante su carácter, Alfonso Guerra. Yo tengo una carta de Alfonso Guerra dándome las gracias por haberle mandado una fotocopia del prólogo de mi padre. O sea, Alfonso Guerra tiene que haber seguido un poco la trayectoria de él, era gran admirador de Antonio Machado, tiene que ser seguro que eso sea. Pues esto ya
creo que ya vamos un poco alimentados, ¿no? Yo creo que de aquí, si usted quiere decir algo... No, agradecer a la feria y al cabildo y a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, y a Octavio sobre todo y a ti. Sí, Pablo. Bueno, sí, por ser, bueno, haberlo tirado un poco de la lengua. Sinceramente, la impresión que me dio del libro es magnífica porque para mí fue entrar de lleno en la propia historia de la isla. Cuando él nombra a Luis de Silva, a Néstor de la Torre, Sí. cuando él cuenta cuando le... Martín Fernández de la Torre. Exacto, Martín Fernández de la Ese Torre. era otro cosa que mi padre tenía. No digan Néstor de la Torre, ese es igualito. Pues, no, y como la mitad que tenía, como creo que le construyó la casa, ¿no? En su Con los hermanos. Y la verdad que ha sido Un gran amigo de mi padre. Fue de los últimos amigos que dio a mi padre vivo, fue a la clínica a verlo. Y él que ya no veía mucho, con el hijo Néstor. El último que fue Juanito Rodríguez Doreste, otro puntal. Sí, es decir, hay que decir que esa es una generación bestial, o sea, lo que decíamos antes. Miguel Martín Fernández de la Torre, que es el arquitecto que traza la ciudad Jardín, ¿no? Y la ciudad. Y la ciudad, y sobre todo, bueno, que es un emblemático nacionalista, como el propio Cabildo. Y tiene muchísimo material y es otro intelectual de altura, igual que el urbanismo, como te digo, no parece que están machacando. Sí, pero Saulo es una figura que el libro lo que te alimenta es ponerle voz de un testimonio directo a una época clara, ¿sabes? Para entender lo que es la isla, las palmas y la poesía. ¿No? Ahora de pronto se podría decir que es una época en la que el mundo intelectual se pone de acuerdo con el mundo político para crear un proyecto común. Eran todos en común porque ideologías aparte, las dejaban aparte, la ideología, el por y para la ciudad. Sí, yo diría que sí. Hombre, eso lo digo yo, y por eso digo que estos ahora son de cartón piedra, todos estos políticos. Pero sí es verdad. Van al interés de ellos nada más, y ellos sacrificaron. Miguel Martín hizo una fortuna, pero yo creo que la riqueza que él dejó a la ciudad es mucho más que la que pudo dejar. Punto. Y lo digo claramente y firmemente. Ya le digo que yo estoy con una pata aquí y la otra allí. Pero es así, además lo veo, lo he visto. Los de hoy son todos de cartón piedra, desde más arriba a más abajo. Pues, Perdón, que estoy con cada cosita. Yo estaba diciendo, se lo queda de cartón piedra. No, se lo queda encima. Es así. si alguien quiere aportar una pregunta o una observación, porque aquí también, si sabes, tú también eres gestor de testimonio vivo y Un poco lo he vivido, la verdad yo soy muy observadora. si alguien quiere decir algo al respecto. No, estábamos comentando que vamos, que pudimos escucharle, que ha sido un regalo, que este Pablo, que este Octavio, que yo no lo conocía, oírlo, y bueno, que el Cabildo ya nos hizo la donación de los libros y que vamos a tenerlos en el club de lectura para que los usuarios... Ha sido una especie de lotería que le ha tocado al Cabildo, no a él, al Cabildo. Te lo digo, porque yo he sufrido el Cabildo también. He tenido todo, he tenido consejeras estupendas y consejeros, otros no tanto. No les hablo de los directores de las casas museos porque algunos hay que echarlos a comer aparte. Lo he sufrido y he sido testigo y puedo decir desde fuera quién es quién y quién vale y quién no vale. Pues me alegro mucho que hablen así, que las cosas tienen su nombre, claro, sí es así, así. empoderar y sí. Sí es así. Y cuando tengamos encuentros, pues bueno, si pueden venir, porque seguro que oyéndoles lo que están diciendo, la historia, parte de la historia tan importante nuestra, cuando los lectores lean y vivan y conozcan más la
encantará compartir con los que están aquí presentes. Bueno, O sea que muchas gracias. Sí, yo creo que lo que es interesante es que es un modelo de lectura distinto, o sea, una entrevista diferente. Para mí yo cuando lo leí como lector la primera vez, a mí me impactó porque Cano Vera realmente le da mucha frescura, sabe entrar, sabe salir, sabe sacar la información, sabe decorar con 2 poemas que te colocan en... Entonces me pareció una maravilla, realmente. Mi idea sería volver a... Este es el de Saulo, que yo creo que es el mejor porque es el más completo, 12, pero tiene otras que tú dices, es que el material es bueno, es que el tipo tenía una madera de... Él te dijo que era poeta también. Es que claro, su padre es José Luis Cano, un poeta Sí, marbella, un sí, poeta sí. del año del 27 por ahí, pero un poeta vamos a decir. Pero realmente, claro, es que la poesía, la literatura y todo le interesa mucho. Y él disfrutó, dice que con Saulo fue como que él lo tiene, vamos, Sí. una joya. muchas gracias. Muchas Gracias. Gracias.